Gracias, Dios les bendiga, buenas noches, gracias por estar con nosotros en este nuevo programa que estamos realizando de El Faro. Hoy continuaremos con el estudio que estamos teniendo a través de la palabra del Señor y es las 7 iglesias a las cuales se les escribió una carta allí en el libro del Apocalipsis. Hemos visto la primera, ya sobrepasamos ese primer escollo, pero vamos a ir hoy a la segunda, en una primera parte. Creo que no sé si alcanzaremos este año a tomar la otra parte, quizá de hoy en noche tomaremos la segunda parte y reanudaremos nuestros estudios ya con la tercera iglesia, que es la de Pérgamo, para el nuevo año. Por el momento entonces, la bienvenida a todos, muchas gracias por estar con nosotros. El pastor ha tenido algunos inconvenientes en el momento, pero vamos a ver si más adelante se puede conectar y estar con nosotros. Por el momento, bienvenidos todos a este nuevo estudio, Iglesia de Esmirna, la tenemos acá, será la que esta noche nos irá a tomar parte. Comencemos dándole saludo a nuestro hermano Exxon, que se encuentra acompañándonos y predispuesto pues a compartir con nosotros un nuevo estudio de la palabra del Señor. Dios lo bendiga, hermano Exxon, bienvenido a este nuevo programa. Un privilegio, copastor. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos, que toman su tiempo después de una larga jornada laboral, posiblemente. Créame que las bendiciones serán obviamente para cada uno de ustedes, pues por eh, tomar llamémoslo así, como un devocional de tarde, donde vamos a continuar enseñando este tema que fue el primer tema que realmente hicimos a principios, obviamente, de la pandemia y que tenía que ver relacionado con las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya vimos por 2, 3 programas, imagínense, se nos fueron 2, 3 programas en la primera iglesia que fue la de Éfeso, una iglesia obviamente que era muy perseverante, tenían la doctrina clarísima, no se dejaba meter el dedo en la boca, detectaban los Cash Lunas, detectaban los Guillermo Maldonados, detectaban los Ronnie Chávez, detectaban los Dante Gebels, y qué pena si les toco su predicador de turno en estos momentos a los hermanos, pero bueno, todavía se pueden convertir y todavía pueden pedir discernimiento, hermanos. Esa fue la primera iglesia, una iglesia despierta doctrinalmente, pero como pasa en los carros de gasolina, se les fue acabando el fuel, se les fue yendo el primer amor, el amor a Jesús, se fueron enfriando. Esa fue la queja de parte del Señor. Qué chévere que hayan iglesias de sana doctrina, pero si se les va el amor al Señor, como terminó esta iglesia, porque usted puede ver las ruinas allá en el Medio Oriente, no quedó sino ruinas, se secó. Sí prosperó por un tiempo, trataron de mantenerse firmes, pero eventualmente se secaron. Esta nueva o segunda iglesia que vamos a exponer en la noche de hoy tiene una característica muy diferente que seguramente vamos a entrar en detalles con una pequeña biografía, con pastores excelentes, danos un poquito de historia sobre los inicios de esta iglesia de Esmirna y según el tiempo que nos dé y el discernimiento y el estudio que el Señor pone en nuestros corazones, pues iremos soltando revelaciones preciosas a lo largo. Por ahora, hermanos, Biblia, papel y lápiz, compartan una actitud de enseñanza y copastor, arrancamos. Bien, ya lo menciona nuestro hermano Exxon, vamos a ir entonces con la segunda iglesia que aparece allí en el libro de Apocalipsis. Voy a, a poner por aquí la Biblia para que ustedes también vayan con nosotros en la lectura de la palabra del Señor. Y los voy a invitar entonces a Apocalipsis en el capítulo 2. Hemos visto en la primera que es la iglesia de Efeso, ya la estudiamos. Vamos a ir al versículo 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí,
el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta ahí entonces tenemos el mensaje que se envía a la iglesia de Esmirna. Bien, comencemos diciendo, voy a regresarme a ese versículo número 8, porque es importante conocerlo. Mire que nosotros hemos hablado, ¿no? Y el pastor creo que lo mencionó en la enseñanza del domingo pasado, acerca de los candeleros y de quién estaba en medio del candelero, ¿no? Nosotros quizá en la primera iglesia, en la primera carta, omitimos el nombre de mencionar quién era el que estaba enviando estas 7 cartas, ¿no? Y por las características que vemos y denotamos allí, el que escribe esas 7 cartas no es otro sino que Yeshua, Jesús mismo, es el que está enviando esas cartas. No se refiere el nombre en ninguna de los pasajes, ¿no? Directamente, no se menciona el nombre de él. Sin embargo, por sus características podemos denotar que es él el que está ordenando estas cosas. En este caso, en esta segunda iglesia, le está diciendo que el que lo está enviando a ese ángel que escriba es el primero y el postrero. Y mucha gente a veces duda, ¿no?, de que Jesús estuvo allí en la fundación del mundo. Aquí lo refiere como el primero, existió allá antes que todo y será el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Esa es una de las características más importantes que nos dio, ¿no? ¿Quién es el que estuvo muerto y vivió? No es sino otro que nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos ahí mismo en Apocalipsis, pero vayámonos al versículo 1, mire cómo lo describe, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y como les digo, muchos quedan a veces atisbando quién será el que está hablando. Las características que nos da aquí son mucho más precisas. Nos habla del primero, el postrero y más aún, el que estuvo muerto y vivió. Si vamos a la de Pérgamo, ¿no?, que es el versículo 12, quiero que miremos cada una de esas características. Allá dice, vea, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto. Cuando le escribe a Tiatira, que está en el versículo 18, mire cómo lo describe. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Eso es a Tiatira. A Sardis, en el capítulo 3, en el versículo 1, vean lo que dice. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras y ta. Esa es la de Sardis. Y la última, que es la de Filadelfia, eso está allí mismo en el versículo 7 del capítulo 3, dice, escribe al ángel de la iglesia en en el 7 dice, al ángel de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dese cuenta que en cada una de las iglesias, eso lo percaté haciendo este estudio de la Esmirna, que en cada una de las iglesias nos da una característica de lo que es ese personaje que está enviando esas 7 cartas. Obviamente a través de esas 7 características que da allí, bueno, da algunas más, pero por lo menos en cada una de las iglesias le da una característica, nosotros notamos que es Yeshua. ¿Y cómo lo nombra? El santo, el verdadero, el de las 2 espadas, el hijo de David, el que tiene la llave, ¿no? El primero, el postrero. Ahí están todas las características. Si uno quisiera conocer exactamente quién es Jesús, mire, ahí encuentra una de las características más importantes de Jesús. En cada una de las iglesias que están escritas allí, en las cartas les está diciendo, este es el que está enviando estas cartas. Entonces, ahí conocemos que es Jesús mismo el que está enviando. Entonces, para que no queden dudas de quién es el que las escribe, ¿no? Pues es Jesús mismo el que las está escribiendo.
Ya voy a hablar un poquito más de Esmirna. Quiero que mi hermano Exxon introduzca algo y ya comenzamos ahora sí en serio el tema, ¿no? Acerca de lo que es Esmirna. Siga, hermano Exxon. A, di- a diferencia, gracias, copastor, a diferencia, digamos, de los evangelios que conocemos todos, porque en los evangelios usted no escucha en ningún momento que Jesús le dice a ninguno de ellos, coja papel y lápiz y a escribir. Ujú. No, él simplemente funcionó y ellos tomaron nota de lo que vieron, de lo que escucharon, de los milagros, de toda la carrera, o ni siquiera toda, porque la misma palabra dice que montones de milagros ni siquiera se alcanzaron a documentar porque no hubiera alcanzado el papel y lápiz. Aquí Jesús se presenta en Apocalipsis prácticamente como diciendo, hey, este es mi libro, este sí es mío, Sí. este sí lo voy a redactar yo para que usted, Juanito, tome papel y lápiz y yo mismo se lo voy a dictar. ¿Qué tan importante será este libro? Y que lastimosamente en muchas congregaciones ni siquiera lo tocan por el miedo, porque creen que Apocalipsis es muerte, todo es guerra, todo es volcanes, todo es terremotos, todo es Juicios. las copas, la ira, todo lo relacionan exclusivamente con eso y mire que no. Creo que el primer versículo de la palabra ahí de Apocalipsis capítulo 1 es, bienaventurados los que leen las palabras descritas de este libro. Bienaventurados. De una vez da una palabra, una promesa de bendición para el que arranca y el que desee entender de qué se trata el fundamento original del libro del Apocalipsis. Y claro, bien dicho, usted lo menciona, copastor, mire, aquí Jesús se presenta como, en términos colombianos, para que usted lo entienda, como con un apodo, ¿verdad? Como con una descripción, con un simbolismo para presentarse a cada una de ellas y claramente hablando de él. Dice que él es el primero y el postrero para nuestros familiares y amigos romanos que creen de que Jesús aparece únicamente desde el año tal cuando María dio luz. No, 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 no. Ujú. Lea Génesis capítulo 1, donde el mismo Padre dice, nosotros vamos a crear esta cuestión aquí. Cuando Él habla de nosotros, está hablando no solamente de Dios Padre como creador, está involucrando al Espíritu Santo y también está involucrando al Señor Jesucristo. Por eso es que Jesús dice, es que yo soy el primero, hermano. Soy el primero. Y no como ciertas doctrinas que dicen que Él es la primer creación, porque hay doctrinas que dicen que Jesús fue la primer creación. Ah, ojo. Jesús siempre ha estado ahí también con el Padre, hermanos. Pero también dice que soy el postrero. Claro, o sea, al tener ese privilegio de haber muerto y haber resucitado, Él va a estar siempre, Él va a ser el postrero, Él va a ser la persona que usted, si se convierte, si lo reconoce como Señor y Salvador, va a tener la oportunidad de conocer a Jesús como el postrero, como el Salvador, allá sentado a la derecha del Padre. Y arranca Jesús evaluando las iglesias. Y qué lindo, mire, esto como inclusive lo aplico como director de proyectos en la empresa donde trabajo, donde normalmente las compañías, cuando a un jefe ve un mal reporte de algún trabajador, ¿qué es lo primero que hace? Le caen con todo, copastor. Pero mire cómo le ocurre bruto, mire lo que está haciendo, esto no se hace así. Jesús no trabaja así, hermanos. Jesús arranca, ¿verdad? Aconsejando, arranca elogiando incluso a las iglesias. Les dice su linda característica, ¿verdad? Qué chévere. A Éfeso, para recordar ahí por encimita, tengo aquí, mira, a Éfeso le dice, yo reconozco sus obras y tu arduo trabajo. No empieza a criticar, no empieza a juzgar, no empieza a chuzar, no, arranca dándole a entender lo bien que están trabajando su característica bonita principal. Y después
les pide, esto me gustaría que hicieran, y posteriormente les dice, bueno, esto es lo que no me gusta de ustedes en este momento. ¿Qué es el pastor? Esta iglesia de Esmirna, juntamente con la de Filadelfia, si no estoy mal, sí, son las únicas dos iglesias que el Señor no le ven el pedo, no le ve nada de qué criticarlas. ¿Y cómo, Señor, cómo le va a criticar a una iglesia, que ya lo vamos a desarrollar lentamente? Porque esta iglesia históricamente fue una iglesia muy, muy perseguida, hermano. Una iglesia, si me lo permite traer a esta época, una iglesia perseguida como allá nuestros hermanos en la China comunista, ¿verdad? Una iglesia donde no tienen el privilegio de lo que estamos haciendo con el copastor, con el pastor, ni siquiera tener el privilegio de tener un servicio abierto, porque allá el precio de ser cristiano, de conocer a Jesús, es delicado. Y por eso dice, arrancando el versículo 9, yo conozco tus obras. Claro que Jesús conoce las obras de cada iglesia. El Señor conoce las obras de Cristo es mi bendición, ¿verdad? Yo conozco tus obras, conozco su tribulación. O sea, es una iglesia de muchas situaciones malas, pero ¿a causa de qué? De seguir a Jesús, ¿verdad? Y tu pobreza, wow, para que vean de que es que las iglesias grandes, para los que creen de que es que por tener la iglesia más grande, allá el de Roma, es porque allá está el Señor. No, 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 no. Conozco tu pobreza. Conozco iglesias, o se sabe de iglesias en Haití, copastor, allá hay hermanos cristianos. ¿Dónde vas? En varios países de Centroamérica. En Irak, ahorita, con todo ese bombardeo. Aquí hay iglesia del Señor. Pobres, donde el pastor tiene un par de zapatos y el par de zapatos tiene su hueco ahí debajo. Donde máximo tendrá por ahí dos camisas, donde se las tiene que rotar por un par de años, porque no hay más. Donde qué cuento de sillas. Hay butacas de madera. Y si es posible, ahí en la arena, porque es que no hay más. Es una iglesia económicamente que no muy próspera, pastor copastor, hermanos que nos siguen. Y no estamos atacando las iglesias de sana doctrina, que claro, bendito Dios las ha prosperado y Dios sabe el por qué. Pero aquí nos está hablando de que esta iglesia en particular, pero tú eres rico, a pesar de que son pobres económicamente, espiritualmente son bien bendecidos de parte del Señor. Pero también nos dice que la blasfemia de los que dicen ser judíos, no jodidos, judíos, y no lo son. Claro, Jesucristo teniendo sangre conoce sus genes. Él sabe cuáles son sus genes, él sabe cuál es su verdadera gente. Él conoce los que se dicen llamar judíos y no lo son. Me recordaba esos movimientos hispanos que dejaron de ser como usted y yo, como pastor evangélicos. Salieron del catolicismo, se convirtieron en cristianos, pero ahora no, ahora quieren andar barbados, ahora quieren andar con pelos aquí, se creen judíos. Esos movimientos, hermanos, los judíos nativos allá en Israel, en el momento en que una persona se haga pasar por judío y ni siquiera hable hebreo, hermanos, los judíos originales, los hebreos nativos, la burlada que se les van a pegar, hermano. Y mire que nosotros hemos hablado la diferencia de compartir, de enseñar algunas tradiciones, algunas posiciones, algunas cosas bonitas que sí podemos utilizar, como el caso de las fiestas del Señor, ¿verdad?
donde qué chévere que nos familiaricemos, pero eso en ningún momento nos puede fanatizarnos a creernos de que entonces ahora nosotros somos rabinos, somos judíos y caer en esa peligrosa doctrina del judaizante. Por eso es que dice Jesús aquí, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y simplemente no lo son, sino que sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué les dice? Madre, ustedes dicen que son judíos, pero son una sinagoga de Satanás. En ese primer tiempo, en ese primer siglo de esta iglesia Esmirna, pasaba eso, pastor, copastor, amada iglesia. Habían personas convertidas que se judaizaron. ¿Y qué trae el judaizante? División. División entre quiénes, entre los evangélicos y los verdaderos judíos. Eso trae el judaísmo. Y por eso es que Jesús dice acá, hermanos, ustedes ni aquí ni allá me dividen mis dos pueblos y por ende yo me veo en la necesidad de simplemente llamarlos a ustedes una sinagoga de Satanás. Pero ya que el copastor tiene también ahí su estudio, su resumen, para empezar a familiarizarlos. Ya sabemos que es una iglesia pobre económicamente, es una iglesia, no quiero atarnos como iglesia Cristo es mi bendición. De hecho, yo no, me siento bendecido de las cosas que tenemos en ese pequeño garaje. De hecho, sí, nos deberíamos sentir ricos, hermano, Ujú. porque tener instrumentos, tener audio, tener internet, tener cámaras, sillas, hermano, y un techo, hermano, a veces uno se siente es como la Odisea, a comparación de verdaderas iglesias donde hay pocos elementos, hay poco material, ni diezmos ni ofrendas, no hablen ni siquiera de eso, pero que la presencia y el poder del Señor seguramente está ahí. Continúe, pastor. Es contradictorio, ¿no? Que dentro de la palabra, como usted menciona, hermano Exxon, que esta iglesia sea pobre. Y digo que es contradictorio porque, permítanme, yo les voy a poner aquí el mapa para que ustedes se puedan ubicar dónde estaba Esmirna. Esmirna está allá el lado justamente de Turquía y Asiria, que hoy en día están en un serio problema. Si ustedes miran a Esmirna, Esmirna está muy cerquita ahí de Éfeso, que ya vimos que Éfeso en el estudio pasado era una ciudad pero muy muy importante, tan importante era que allá construyeron una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea que era una ciudad pero muy importante para ellos, Éfeso. Y Esmirna estaba ahí al ladito. ¿Por qué esta ciudad también era importante? Lo mencioné en algunos estudios. Estas ciudades que están junto al mar en ese tiempo eran muy importantes porque todo el comercio que tenían los imperios era a través del mar. No existía otra forma de poderse comunicar, o bueno, existían otros como el cargar de pronto en camellos o lo que sé yo, pero eso era mucho más lioso. Entonces ellos lo hacían era a través de barcos. El mar era el fundamento, la vida para todos esos pueblos. Y este lugar, como lo mostré en algún momento en un mapa, está uniendo los 3 continentes de ese lado. Está uniendo a Asia, a África y a Europa. Los 3 continentes se unen en ese punto. Entonces imagínense todo ese comercio llegando a esas ciudades. Era punto central, por eso esas ciudades eran tan ricas y tan importantes. Todos los imperios, cuando querían dominar alguna región, las primeras ciudades que tomaban prisioneras eran estas, porque era de donde se emanaba todo, generalmente. Éfeso, ya les digo, era quizá la más importante, pero la segunda ciudad a bordo era Esmirna. Esa era la segunda ciudad, y nosotros lo podemos corroborar, es porque en Esmirna, diferente a como era en Éfeso, existía también un templo muy importante para ellos. En Éfeso estaba para la diosa, ¿no? Lo vimos anteriormente,
que era el templo allí a la diosa Diana de los griegos, a la cual se le exhibía, pues aquí en Esmirna tenían un templo y era dedicado a los personajes del mundo más importantes en ese entonces. En ese entonces el que mandaba la parada, digamos el gobernador de todos, era el emperador. Y el emperador se le llamaba César. Eran los Césares los que comandaban todo. En ese tiempo existía un señor que se llama Tiberio César, en el tiempo en que estamos hablando de las cartas a las iglesias, existía ese emperador. Pues bien, ahí en ese lugar, en Esmirna, se construyó el templo de los Césares. Entonces imagínense, en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana, en Esmirna estaba el templo de los Césares. Y era obligación, oiga bien, era obligación para todos los griegos, los romanos, para todos los que convivían en ese lugar o en esos circuncidados, en ese lugar circuncidante, todos tenían que ir a ese lugar por lo menos una vez al año y tenían una fecha específica donde iban a demostrarle al César su lealtad. Y no solo su lealtad, sino que se le postraban y reconocían al César como el Dios de ellos, como el Dios todopoderoso. A los judíos y a los cristianos, porque eran monoteístas y estaban empezando una religión nacida, ¿no? En ese momento con Jesucristo, o por el momento expandiéndose, ¿no? Porque ya había nacido, recordemos que eso nació desde el mismo momento en que Adán y Eva abandonaron el paraíso, ya el Señor estaba con su iglesia, ya la tenía concebida. Desde ese momento, en este tiempo, a ellos lo respetaron y ellos no tenían que ir a postrarse a ese César en este templo. Entonces se cuenta que esa ciudad era muy importante. En una estaba el templo para la diosa que ellos tenían y en el otro tenían el templo, en esta Esmirna tenían el templo para el dios humano, podríamos decir lo que era el César que ellos tenían. Entonces por eso les digo, son las dos ciudades más importantes. Entonces este Esmirna no era cualquier cosa. Hoy en día se han encontrado en Esmirna, obviamente, reliquias muy valiosas, de construcciones muy lujosas, pero una de las cosas que han encontrado es que había moneda de muchos lugares. ¿Y eso qué implica? Que justamente como era una región donde llegaba todo el comercio, entonces por eso había moneda de todo el lugar. Eso es una de las pruebas que les da que tenía que ser un punto estratégico para el comercio, porque había moneda de diferente tipo. Por eso esa ciudad es importante. Entonces era una ciudad rica, millonaria, era una ciudad que se movía en medio de la opulencia. Y entonces, hermano Exxon, uno se pregunta, ¿y cómo así que entonces aquí entra la palabra del Señor y dice, no, que es la iglesia pobre? Si nosotros nos vamos allá en Apocalipsis 9, ¿no es que eso es lo que está diciendo? Permítame, le vuelvo a poner el versículo. Dice ahí, conozco tu pobreza. Está hablando de la pobreza porque mire que hay una contradicción, hay un paréntesis que ya lo vamos a hablar luego, ¿no? Pero la primera certeza que nos da ahí es la parte material. Es una iglesia pobre. Y uno dice, ¿cómo así una iglesia pobre? Oiga, estando en un mundo de riqueza, ¿no? De opulencia, y sin embargo la iglesia es la pobre, es la que está allí abandonada. Pues esta iglesia se cree que fue fundada por Pablo. Recordamos que Pablo allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, él menciona que él estuvo durante 3 años evangelizando ese lugar. Y habla específicamente de Éfeso, ¿no? Él habla de Éfeso, de la ciudad que allí montó, los personajes que él dejó allí, ¿no? Recordemos que incluso a Timoteo lo dejó encargado de ese lugar, ¿no? Le dijo, usted se va a quedar encargado de esta iglesia. Y él siguió llevando el evangelio en ese lugar y ahí se expandió el evangelio. Entonces se cree que fue Pablo, igualmente no lo habla con palabras textuales, pero se cree que como estuvo 2 años durante toda esa región, pues él fue uno de los fundadores de esa iglesia, la de Esmirna. Entonces Esmirna ya nos situamos en el lugar donde está. Era una ciudad rica, era una ciudad pudiente, ¿no? Era el segundo punto más importante de todo ese imperio. Era un lugar donde se iba anualmente, ya les digo, a adorar al César. Tenían un templo específico para eso y iba el pueblo a adorar a lo que era el César. Ahora,
concuerdo con lo que menciona nuestro hermano Exxon. Si hay una iglesia que uno dijera que es perfecta o casi perfecta, porque la perfección, digamos, para llegar uno a Dios, yo creo que no existe, todos tenemos algo, en algún punto podemos fallar. Pero si uno mira esta iglesia y mira Filadelfia, ya miraremos Filadelfia, pero concentrémonos en esta, miramos este Esmirna, usted no le encuentra de verdad el pelo en la sopa a esta iglesia. Era una iglesia donde le dice, conozco tus obras, conozco la tribulación, conozco el sufrimiento, conozco esto de aquello. Y al final les da incluso una promesa, les voy a dar la corona de la vida. Y cuando uno lee todo el contexto, no encuentra nada que el Señor le diga, es que no me gusta esto de ustedes. Lo único que menciona allí es acerca de los judíos que el hermano Exxon alcanzó a tocar allí, de los judíos. Eso está es en el versículo 9. Sí, en el versículo 9. 2:9 o 2:10. En el versículo 9 yo lo tengo aquí. Bueno, Versículo 9, es el versículo 9. 2:9. Sí, señor. Apocalipsis 2:9. Sí, donde dice, sí, ahí dice, donde dicen ser judíos y no lo son. Mire que no está diciendo que la iglesia es la que tiene esos judíos. Dice es que hay un grupo, un sectario por allí, ¿no? Que se están mencionando judíos, pero no está diciendo que la iglesia esté obrando mal. Es simplemente un grupo que ya lo vamos a mirar, el hermano Nixon ya tocó una parte, que lo miraron allí y que seguramente está equivocado. Pero es el único punto que menciona, digamos, que no le gusta al Señor. Pero si usted mira todas las características, uno dice, uy, carajo, en esta iglesia yo sí quiero estar. Porque es la iglesia perfecta, mire, termina diciéndole allí, a vosotros es a los que les voy a dar la corona de la vida. Imagínense qué es lo que nosotros estamos buscando en este mundo. Buscamos la corona de la vida, eso es lo que nosotros luchamos y la promesa está dada sobre esta iglesia. Entonces uno diría, yo quiero pertenecer a esta iglesia, yo quiero ser parte de esta iglesia. Y ahí va entonces una diferencia que fue la que yo les hice notar en la primera carta que envió a la iglesia de Éfeso. ¿Qué era lo que le decía el Señor que le desagradaba de la iglesia de Éfeso? Dice que le desagradaba que mantenían a los nicolaitas y que le desagrada todo lo que los nicolaitas hacían. Y yo en ese estudio les dije, si uno sabe qué hacen los nicolaitas o qué hacían los nicolaitas, uno es sabio y dice, pues yo no lo voy a hacer, porque yo sé que eso no le gusta al Señor, ¿no? Recordemos que los nicolaitas, como lo mencionamos allá, ellos fueron los que llevaron una serie, ¿no? De cultos dentro de la iglesia. Es decir, ellos se empezaron a congregar dentro de la iglesia del Señor, pero como eran paganos, empezaron a llevar la fiesta de no sé quién a la iglesia. Y la iglesia empezó a aceptarla. Esos nicolaitas se metieron así, como hoy en día se están metiendo nicolaitas, porque uno piensa que los nicolaitas eran de esa época. No, hay nicolaitas hoy en día. Hay personas, grupos que se entran dentro de la iglesia del Señor y, por ejemplo, llevan costumbres paganas. Acabamos de vivir una aquí en Colombia, la fiesta de las velitas. No hace mucho vivimos una fiesta también igualmente, la de Halloween. Ahí están los nicolaitas, metieron sus fiestas en la casa de Dios y dice el Señor que a él le desagradaba eso. ¿Verdad que eso de los nicolaitas sigue viviéndose? Cosas que son paganas se siguen metiendo en la iglesia y al Señor, recuerde que a Éfeso le dijo, me desagrada que ustedes permitan que los nicolaitas se metan y hagan eso. Sin embargo, hay iglesias, congregaciones que hoy lo hacen. Ahora yo comparo con esta iglesia y les digo, si Esmirna, el Señor le dice que la adora y que le da la corona de la vida, ¿qué tendría uno que hacer? Pues mirar lo que tiene la iglesia de Esmirna y decir, voy a hacer entonces las cosas de Esmirna. No voy a hacer la de los nicolaitas, porque yo sé que eso le desagrada a Dios. Voy a hacer lo que hace Esmirna. Y eso es lo que entonces vamos a mirar. ¿Qué hacía Esmirna? ¿Qué era lo que le agradaba tanto al Señor? Pues vamos a mirarlo a través de esos versículos. Ahora sí, pastor, Dios le bendiga. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches para todos, bendiciones a todos los hermanos de la iglesia, a mis hermanos panelistas. Eh, sí, estamos dándole continuidad a lo que es este tema referente a las 7 iglesias del Apocalipsis. Yo sé que ustedes ya han tocado algunos aspectos
fundamentales dentro de lo que hace parte de este estudio. Y definitivamente comparto lo que ustedes dos aportan en esta noche, en el sentido de que esta es una iglesia que tiene unas características bien interesantes, bien llamativas, y que perfectamente podría ser ejemplo para lo que es el modelo de nosotros como iglesia. De entrada, lo primero que tengo que decir es que en el caso, por ejemplo, de las sinagogas, recordemos muy bien que se crean a partir justamente de lo que es la desaparición del templo de Herodes, ¿no? Recordemos de que hasta ese momento el lugar en el que se reunían a eh, exaltar a Dios, recordemos de que primero fue el tabernáculo, luego el tabernáculo levantado por David, luego el que encontramos más adelante en la, eh, lo que es la reconstrucción del pueblo judío mucho más adelante en lo que es el reinado perdón, se me escapa en este momento el nombre, bueno, ahorita les digo perdón, cuando estaba el profeta Esdras, en ese momento, que es cuando nuevamente se reedifica el templo y posteriormente con Herodes, ¿no? Pero recordemos de que justamente una de las cosas que el Señor dice es de la profecía de la desaparición de este templo. ¿Y a qué punto quiero llevarlos o hacia dónde quiero que observemos? Justamente lo que es la aparición de las sinagogas. Las sinagogas aparecen a partir justamente de lo que era la necesidad de que el pueblo pudiera reunirse para dar culto, digamos, a lo que era el Señor y obviamente, en este caso particular, a Jesucristo. Pero notamos algo, y es que aquí menciona de que dentro de las sinagogas se estaban infiltrando algunos personajes que se decían ser judíos y no lo eran, ¿verdad? Y recordemos algo, básicamente, no sé si ustedes tienen presente, digamos, el hecho de que eh, ese conflicto que se generó en la época de los apóstoles entre el apóstol Pedro y Pablo, justamente porque algunos defendían, el caso de Pedro defendía netamente lo que era eh, la parte de que la salvación solamente le correspondía al pueblo judío y no al pueblo gentil. Y recordemos de que justamente esta situación se da, ese conflicto con el apóstol Pablo. Pues bien, aquí se está mencionando de que habían unos que se decían ser judíos y no lo eran. Y eso estaba causando una contaminación dentro de esta iglesia. Así que usted lo que encuentra como características de ella son cosas buenas, son aspectos que Jesucristo está elogiando, ¿cierto? Está diciendo, sé que eres una iglesia pobre, pero has sabido mantenerte eh, con bendición, has sabido ser fiel en medio de las dificultades, te has mantenido firme y todas esas cosas obviamente son importantes y más allá, obviamente, de que el mismo Señor sea quien los esté exaltando de esta manera. Pero sí, hay este punto que es álgido dentro de este tema, digamos, dentro de esta sinagoga, dentro de esta congregación. Ahora la pregunta es, ¿será que este tipo de aspectos judaizantes o de personas que se llaman ser judíos, será que hoy por hoy también nos está afectando a nosotros como iglesia? Hablo en el contexto general. Sería interesante que lo analizáramos. Hermano Exxon, voy contigo. Cuando, y lo alcanzamos a tocar antes de que se conectara usted, pastor, sobre estos prosélitos, esa es la palabra adecuada, ¿verdad? Donde esos judíos eran gentiles que se convirtieron al judaísmo. Eran gentiles, pastor, que de la noche a la mañana ahora somos judíos, ¿sí o no? Y no solo eso, se sentían hasta más judíos que un neto judío original. Entonces, claro, llegan estos prosélitos a dividir a la iglesia, al evangélico, ¿contra quién? Contra el mero original judío. Eso era lo que hacían estos
esos que decían ser judíos y no lo eran, porque ellos llegaban era a dividir, pero salían dentro de ellos mismos, pastor. Que es algo que hemos visto, una tendencia, una moda dentro de los evangélicos hoy, movimientos netamente eh, mesiánicos que no tienen nada que ver, se visten iguales que los judíos, ni hablan hebreo, se sabrán alguna alabanza, la practicarán, pero póngalos a hablar netamente con un rabino a ver cómo les va. Y ellos, y por eso Jesús arranca este versículo, yo conozco, Jesús conoce quiénes son verdaderos judíos, Jesucristo conoce quiénes son judíos, pero no lo son. Esta iglesia, lo que me impresiona, ¿usted alguna vez ha escuchado o ha visto esas películas? Porque menciona aquí, y conozco tus obras y tu tribulación. Cómo no llamarle más apropiadamente tribulación a esta iglesia que prácticamente tuvo que pasar en medio de la época casi más sangrienta de la historia de la iglesia? Los famosos Y, coliseos romanos. y hermano Exxon, perdón, te interrumpo. Mire que aquí hay una disyuntiva con lo que hoy podría verse aplicado en diferentes iglesias, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, se dice dentro de algunas congregaciones que el hecho, por ejemplo, de ser pobre es una condición de que significa de que Dios no está bendiciendo, por ejemplo, esa congregación o a esa familia o a esa persona. Y yo noto acá de que justamente el mismo Señor está diciendo, oiga, conozco sus necesidades y sé que son un pueblo, digamos, o una iglesia que es pobre, que ha pasado por una situación difícil. Mas, sin embargo, mire cómo Él, justamente, y esto no tiene nada que ver con los votos de pobreza ni nada de eso, advierto, ¿no? Sino básicamente es una condición que en algún momento una iglesia, una congregación o una persona o una familia puede pasar y no necesariamente tiene uno que estigmatizar y decir que sencillamente están en pecado o que Dios a lo mejor se apartó de ellos. Entonces es bueno que digamos tengamos eso en cuenta, ¿cierto? A la hora, por ejemplo, de hacer un análisis, porque recordemos de que estamos haciendo un comparativo en lo que fue la iglesia en la época de Juan como tal, pero lo que obviamente refleja al tiempo de hoy. Ahora sí, hermano Exxon, qué pena la interrupción. Añado, claro, esa iglesia existe, obviamente no se llama Esmirna, pero obviamente espiritualmente uno la reconoce. Los hermanos allá en Cuba, países pobres, ¿verdad? Los hermanos en Haití, obviamente, países pobres. ¿Qué me dice usted en África? Allá en mismo Asia, pastor, en Siria, donde ahorita solo ruinas, ahí hay una iglesia de Esmirna. Hay hermanos, hay pastores, como le decía en el primer segmento, hay pastores por ahí con un par de zapatos y con un hueco por debajo, sin medias, sin sillas, sin sonido, sin púlpito, sin batería, sin computador, sin internet. Esa iglesia está activa actualmente, no es apreciada. ¿Usted cree que un pastor de una iglesia de la Odisea va a invitar a un pastor de una iglesia de Esmirna? Sueñe, pastor. Una vez le digo, se lo digo, sueñe. Eso no va a ocurrir. Y existía ese espíritu dentro de la misma iglesia, porque la Odisea no es que estuviera muy lejos de Éfeso ni tampoco de Esmirna. Pero no, los de la Odisea, hermano, con púlpitos impresionantes, pastores con sus carrazos, con sus hasta aviones, y el pastor humilde, el pastor que no tenía ni siquiera para un traje de paño, y por ahí dos camisas que se la tenía que rotar semanalmente. Pero bien dice Jesús, son pobres económicamente, sí, entiendo, pero es que son muy ricos realmente en la doctrina. Pero ¿qué me causaba? Y ahí es donde me puse a detener un poquito cuando entendí sobre uno de los primeros mártires, aparte de Esteban, ¿verdad? Un mártir que prácticamente tomó las riendas, Policarpo, y me puse incluso a leer una de las cartas de este hombre. Cuando leí esa carta de Policarpo, ¿verdad? Hermano, fácilmente, pastor, copastor, fácilmente, él era un discípulo de Juan. Este tipo fácilmente pudo haber escrito cualquier montón de cartas que perfectamente podían haber sido incluidas dentro de la Biblia
sin ningún problema. Primera carta de Policarpo, segunda carta, lo que sea. Todo lo que este hombre escribió en esas cartas sobre los primeros mártires, ¿verdad? Y mandó una carta hacia los filipenses. Me impresionó mucho esa carta, la leí casi completa, donde habla lo que habla Timoteo de, hey, pilas con el amor al dinero. Imagínense, en medio de una tribulación, en medio de una persecución romana, y el man predicando, nada de amor al dinero, pilas con eso. También predicaba esa canción que hemos escuchado ahorita para Navidad, golpe con golpe. ¿De dónde vino esa frase? Esa frase vino de este tipo, que no hay que pagar, que lo que te hagan a ti, tú no pagues igual, golpe por golpe. Esa frase es de Policarpo, ¿cierto? Donde llevaba a la iglesia a tener misericordia, donde llevaba a la iglesia a tener sabiduría, donde llevaba a la iglesia y les decía a las mujeres, honren, respeten a sus maridos, lo que hemos leído en Santiago. Este tipo tenía un compendio de mensajes demasiado completo y todos por el mismo Espíritu Santo redactados en un pedacito. Hasta mensajes a los jóvenes le alcancé a leer por ahí, al final de sus cartas. Y me gustó mucho, me edificó bastante. En medio de la tribulación, este tipo lo mataron, pastor. Este tipo lo mataron por el Evangelio, por el amor a Cristo. Y eso nos da una enseñanza, una reflexión donde, hermano, nos llama a seguir trabajando en la obra, a seguir perseverando. Hay gente que nos juzga, nos condena, Dios mío, nos persigue, vivimos tribulaciones y aún así hay que continuar. Mire que esta iglesia no coincide con las iglesias de enlace. ¿Por qué? Porque es que los de enlace o las iglesias de avivamiento actuales, ellos dicen, y ese es su mensaje, ¿no? ¿Cómo va a venir Jesús? Ahorita la vaina está muy chévere, mire, hay plata hasta para hacer templos impresionantes. De hecho, no puede venir Jesús porque tiene que venir un avivamiento antes de eso. ¿Cuál avivamiento usted ve aquí? Ahí hay un avivamiento en Esmirna, pero no es a causa de la prosperidad, porque la iglesia es pobre económicamente, ¿o no? Eso quedó demostrado. Esta iglesia es pobre económicamente. Así que el avivamiento no es por prosperidad económica. El avivamiento siempre viene cuando hay es persecución, pastor. Este es el avivamiento bíblico. Entre más persecución, porque a este tipo lo mataron y leían la historia que los inconversos que estaban en los coliseos, esa gente quedaba tan impactada de la forma en que esta gente se dejaba matar por el amor a Cristo de formas desgarradoras, que esa muerte los conmovía y los convertía. Era impresionante ver un león tragándose a un niño, a una mujer, a un Policarpo, y que en medio de ese asesinato masivo, la gente decía, bendito sea Jesús, conviértase a Jesús, Cristo los ama. ¿Cómo no se va a convertir alguien, pastor? Entonces, sí, el avivamiento bíblico sí existe, pero no es por causa de la prosperidad económica, viene a causa de la persecución de la iglesia, de la tribulación. Es una linda característica de esta iglesia, como mencionó Jairo. ¿Cómo el Señor les va a reprochar algo si los están matando? Los están matando por causa de Jesús. Esta gente no tenía templos. Esta gente le tocaba como los hermanos en la China, escondidos para allá en las montañas, escondidos quién sabe dónde, Por eso se habla de porque sinagogas, ¿no? se habla de sinagogas, porque menciona a Jairo, correctamente, claro. Aquí el tema era el César con sus templos y todo el mundo tenía que rendir culto, así como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan la historia allá en Daniel? Que todo el mundo se tenía que adorar ante la estatua de Nabucodonosor. Es una iglesia muy perseguida, hermanos, pero en medio de la persecución
ahí es donde realmente hay conversiones genuinas, hay almas salvas realmente para el Señor. Más adelante, si nos da tiempito para un final aporte, pues lo haremos, porque sé que el copastor también tiene más aportes y más información que compartirlo. Copastor. Gracias. Aportándole algo de esto de este señor Policarpo, ya lo menciona usted, fue un discípulo de Juan, ¿no? Eh, para las personas que conocen un poquito, de pronto para los que no conocen, les podemos informar que él, después de ese evangelio que él practicó y predicó, fue asesinado, como lo menciona nuestro hermano Exxon. Él tenía como 86 años, según mencionan por allí. Pero él pudo salvar su vida. Eso es lo curioso, que después de todo lo persiguieron, lo tomaron preso, ¿no? Y lo llevaron y lo presentaron ante el cónsul, ¿no? Que estaba allí en ese momento. Y le dijeron que usted puede salvar la vida. Era simple, solamente tenía que decir una frasecita. ¿Sabe qué era? Maldecir al Jesús que estaba predicando. Eso era todo lo que tenía que hacer. Y el hombre dijo, si este Dios me ha bendecido durante 86 años, ¿por qué tengo que maldecirlo en el último momento? Y prefirió morir. Y ahí es donde uno se da cuenta, morir de verdad, entregando lo que uno es como cristiano, ¿no? Y no negarlo. Hay gente que piensa que negar a Cristo es solo decir de palabra no creo. Uno niega a Cristo cuando no hace lo que Cristo le manda a uno. Eso, recordemos que cuando hablamos de los anticristos, ¿no? Nosotros pensamos que el anticristo era un personaje que tenía un nombre allí, le íbamos a poner, este se llama anticristo, iba a llevar un aviso ahí. No, ayer miramos en la palabra del Señor que anticristo se le llama a todo aquel que no hace la voluntad de Dios. O sea que perfectamente una persona que veamos ahí al lado de la calle, incluso dentro de las congregaciones, una persona que está ahí metida y no hace la voluntad de Cristo es un anticristo, según la Biblia. Así pasa exactamente con esto, ¿no? No es realmente cristiano cuando lo demuestra, cuando hace las cosas que el Señor le dice. Eso pasó con este señor Policarpo. Otra cosita que mencionó nuestro hermano Exxon y también me llama la atención, es acerca de lo de los judíos, para complementar esa partecita, ¿no? Donde les dice que los que dicen ser judíos y no lo son. A ver, ya nuestro hermano Exxon explicó que es la vestimenta. Muchos creen que por vestirse de judío van a ser judíos, y no, no es así. Pero es que hay algunos que piensan que por decir, y esa es una frase que está por ahí, que somos el Israel moderno, ¿no? Que somos el Israel de hoy, quitándole, ¿no? Toda la protección que el Señor tiene sobre su pueblo. Recordemos que Israel es el mismo pueblo judío, ¿no? Quitándole, digamos, lo que el Señor le tiene al pueblo judío reservado. Porque al fin y al cabo hay promesas que están dadas es para el pueblo judío. Entonces mire que ahí hay una parte de personas que le están quitando, que se dicen ser judíos, se dicen ser israelitas, y a la larga no lo son, porque es que nosotros no somos ni siquiera de esa parte del pueblo judío. Nosotros somos un injerto, somos un fruto que llegamos aquí gracias a que el Señor tuvo misericordia de nosotros como gentiles y nos llamó, nos trajo a su reino. Pero hay un verdadero pueblo. Entonces por ahí hay ciertos personajes, ¿no? Que se nombran, que quieren vestirse y aparentar ser judíos, pero en realidad no lo son. Realmente un judío, una persona que se sienta que pertenece al pueblo de Dios, es una persona que obedece a Dios. Y estas personas en este caso da la impresión, ¿no? Allí que no estaban haciendo todo lo que Dios les estaba mostrando. Eso por otra parte. Miremos ahora lo que yo les decía. Si yo quiero pertenecer a la iglesia de Esmirna, ¿no? Que es la iglesia que adora al Señor y le dice que le dará la corona de la vida, uno tiene que mirar qué características tiene esa iglesia y conforme a esas características, ¿no? Trabajar, porque yo quiero ser parte de esa iglesia. Ahí, en ese versículo 9, si ustedes lo leen, ahí hay tres primeras características de donde uno sale. Uno, ya lo hablamos, las obras. Dos, la tribulación. Y tres, tu pobreza. Ahí hay tres características que sostiene la iglesia. Las obras. Mucha gente piensa y algunos ameritan eso, dicen, no, es que por obras nadie se salva. Y tienen toda la razón. La salvación no es por obras.
absolutamente. O sea que las obras no tienen nada que ver. De hecho, yo conocí en Estados Unidos una persona, y vuelvo al tema de que alguna vez hablé aquí de la tal de esa doctora Polo, que decía, yo no entiendo si uno hace buenas obras, si uno ayuda a los hospitales, si uno ayuda a esto y aquello, el Señor al final que por ser uno gay lo condene, ¿no? O sea, ella aludía y mucha gente alude eso, que por ser bueno, entre comillas, en la opinión de uno, uno es salvo, ¿no? Exactamente. Muchas personas no asisten a una congregación, a una iglesia y dicen eso, ¿no? No, es que yo no tengo necesidad, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Incluso los borrachos le dicen, no es que yo soy un borracho juicioso, yo no molesto cuando me emborracho y hoy me acuesto a dormir. Entonces mucha gente piensa que las obras son parte de la salvación y no, señor. Eso no es cierto. Las obras no son parte de la salvación. Una persona que hace buenas obras y no acepta a Dios, igualmente va a ser condenado. Las obras no le valen de nada. Sin embargo, mire que aquí dice que una de las cosas que el Señor adora dentro de esta iglesia es que tenían buenas obras. ¿Y sabe por qué? Porque es que las obras es una consecuencia de lo que yo soy en Cristo. No es el camino para alcanzar la salvación, pero es la consecuencia de haber alcanzado la salvación. Cuando Dios me abrió sus brazos, cuando el Señor se entregó por mí, cuando yo lo acepto, en el momento en que yo lo acepto, yo comienzo a hacer buenas obras, porque yo comienzo a ser como Él. Yo empiezo a participar en esas cosas, entonces las obras son consecuencia de mi salvación, de lo que Dios me ha entregado. Y mucha gente intercambia ese concepto, ¿no? Piensa que por las obras se va a salvar, y eso no es cierto. Por muchas obras bonitas que usted haga, si usted niega la gloria de Dios, no alcanzará salvación. Las obras son el resultado de lo que usted hace. Y esta iglesia, yo me doy cuenta que entonces estaba actuando bien porque el Señor le alaba las obras. Es decir, estaban actuando correctamente. Las obras eran consecuencia de que ellos estaban siguiendo una doctrina perfectamente alineada con el Señor. Esa es la primera característica. Las otras las voy a mirar más adelante, que son tribulación y pobreza. Siga, pastor. Bueno, quiero centrarme básicamente en dos aspectos ya de alguna manera mencionados por ustedes, pero que quiero que de todos modos sí los tengamos como referencia. El primero, pues, ¿qué era lo que justamente hacían esas personas que se llamaban ser judíos y que estaban causando de que hubiera un problema dentro de lo que era esta iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y obviamente uno tiene que pensar en que muy probablemente esta gente lo que estaba tratando era de conducir al legalismo, a la ley, ¿cierto? Y obviamente olvidarse del sacrificio de Cristo de alguna manera. Es decir, era como volver nuevamente en la contraposición de lo que Jesús en algún momento había enseñado, había mostrado a través de sus propias obras y a través de cada una de sus enseñanzas, y justamente desvirtuar esa situación y volver nuevamente a jalarlos era a ese tipo de aspectos. Y yo nuevamente vuelvo y reafirmo lo que dije en la intervención pasada. Recordemos de que habían aspectos como, por ejemplo, el hecho de la circuncisión era algo que supuestamente una persona que eh, era obligatorio hacerla, digamos, para alcanzar aspectos eminentemente de salvación, de acuerdo al pueblo judío. Pero recuerde usted de que, por ejemplo, Pablo dice, es que es más importante la circuncisión de corazón que la circuncisión física como tal, ¿cierto? Entonces, hay aspectos que definitivamente uno sí tiene que mirar y analizar. Y lo que decía el hermano Exxon hace un rato, es que en ocasiones, y sí, yo concuerdo y sé probablemente él a qué personaje se refiere. Por ejemplo, hay un personaje en México, ¿cierto? Que inclusive la barba, la forma que se expresa, las palabras que... Es como si fuera eminentemente judío, ¿no? Y inclusive los discursos que da y demás son mucho hacia el tema, digamos, de lo que es la parte judía, el legalismo, ¿no? Eh, digamos que uno sí tiene que en ese sentido también saber, ¿cierto? Y tener como ese
direccionamiento del Espíritu Santo, a quién debo seguir y a quién no, a quién puedo escuchar y a quién no, qué enseñanza es buena para mí y cuál no, ¿cierto? O sea, sí uno de todos modos debe en ese sentido ser un poquito cuidadoso en ese sentido y no prestar atención a todo el mundo, así se manifiesten o así hablen como si fueran de la iglesia, ¿no? Y justamente una enseñanza que nos debe quedar a través de aspectos como este que es remarcado de esta iglesia es ese, ¿no? Porque volvemos al punto. Este tipo de personas eran los que estaban causando justamente algún tipo de contaminación dentro de la iglesia. Ahora, otro aspecto que yo siempre he remarcado en el caso, por ejemplo, de cuando se habla de las profecías de Mateo 24, donde Jesús habla, es que lo primero que él dice antes de los fenómenos naturales, antes de los terremotos, antes de las pestes, antes de las enfermedades, antes de la pobreza, lo primero que él dice es, ojo, porque vendrán muchos engañadores en mi nombre. Es lo primerito que él dice. Es decir, parece ser que ese aspecto, digamos, es trascendental en aspectos, digamos, referentes a lo que es la iglesia. Entonces, y aquí cuando miramos esta, mire que nuevamente vuelve y dice, unos que se llamaban ser judíos y ni siquiera lo eran y estaban trayendo era contaminación dentro de la iglesia. Entonces, sí son aspectos en los cuales uno debe ser cuidadoso. Lo otro, eh, mire que en ocasiones uno piensa que las tribulaciones o que los momentos difíciles son consecuencia de que o una persona esté en pecado o porque sencillamente no está haciendo las cosas bien, o porque se apartó de los caminos del Señor, o porque simplemente Dios en algún momento decidió como desquitarse, comillas, de esa persona. Y si usted se da cuenta, aquí lo que justamente está hablando es, conozco tus tribulaciones, conozco que no la estás pasando bien, conozco que estás viviendo una situación complicada. Entonces, aspectos como estos, es bueno en ocasiones manejarlos, digamos, también con algún tipo de sutileza, por llamarlo de alguna manera, igualmente con ese direccionamiento del espíritu, porque no necesariamente una persona que esté pasando por una tribulación no siempre va a ser consecuencia de pecado, no va a ser siempre consecuencia de que esté peleado con el Señor, no va a ser consecuencia de que se haya apartado de Él, ¿no? Y usted se puede dar cuenta de eso. Incluso, ahí mismo lo dice un párrafo anterior. Sé que Satanás va a querer ponértela, parafraseando, de para arriba. Va a querer ponerte la situación complicada. Entonces, a mí me parece que aspectos como esos que estoy remarcando, sí en algún momento nosotros deberíamos tomarlos como referencia máxime cuando nos estamos enfocando, digamos, en lo que es una congregación, incluso en el comparativo de lo que puede suceder dentro de las congregaciones hoy por hoy. No podemos sacar juicios simplemente a la carrera y decir que porque una iglesia tiene prosperidad o una iglesia maneja una gran capital de dinero, ahí está el Señor. Porque justamente cuando analicemos la de la Odisea nos vamos a dar cuenta de que no es así. No siempre es de esa manera. Pero tampoco nos podemos ir hacia el otro extremo y decir que porque una iglesia esté pasando por un momento difícil o porque vengan pruebas o incluso que económicamente las cosas no le estén funcionando, no significa de que el Señor no se mueva en ese lugar. Copastor. Sí, mira, yo les quiero ya para cerrar esta partecita, ¿no? Porque ya sé que el tiempo también se nos agota y no quiero dejar esa colita por ahí para otro día. Acerca de esto de los judíos. El pastor y el hermano Exxon hablan de los personajes, y yo también lo dije, de esas personas que se creen judías sin serlo, sin haber nacido. Pero yo digo, ¿no se podrá referir también acaso a esas personas que sí nacieron allá y que son judíos? Porque convengamos que hay judíos, ¿no? Que por ejemplo no aceptan que Jesús es el Salvador, es el Mesías. Y eso creo que no es de ahora, eso tuvo que haber venido desde ese tiempo. Cuando el pastor dice que hay judíos legalistas, yo pienso que puede ser
incluso estos mismos que sí eran judíos, pero el Señor dice no lo son, es simplemente porque no aceptaron la doctrina de Jesús, es decir, no lo aceptaron a Él. O sea, son judíos de nacimiento, quizá de nacionalidad, pero en su convicción, en su creencia, no son judíos, no comparten la misma enseñanza que mostró Jesús. Con eso quiero cerrar, pastor. Pastor, Siga. es que quiero volver nuevamente a enfatizar. Recuerden la pelea, entre comillas, que hubo entre el apóstol Pedro y Pablo. ¿No fue acaso por cuestiones justamente referentes hacia esa parte? Porque, y no con eso estoy diciendo de que obviamente Pedro estuviera dando una enseñanza que no concordaba, pero lo que quiero decir es que para ellos, digamos, solamente el tema de la salvación era algo que le correspondía a los judíos. Y obviamente dentro de la parte judía, pues estaban las prácticas de ellos, ¿verdad? Como vuelvo y lo reitero, el caso de la circuncisión. Y justamente Pablo, una de las cosas que hace es desvirtuar eso. Dice, bueno, ¿y qué pasa cuando una persona se hace la circuncisión, pero su corazón está alejado de Dios? Pues es más coherente, es más lógico que esa persona no practique eso, pero que por el contrario su corazón sí se mantenga fiel al Señor. Entonces, obviamente, sí, claro, muchas personas seguramente pudieron haber nacido dentro del pueblo judío y ser los que estaban de pronto llevando malas prácticas o malas enseñanzas dentro de las sinagogas, como en el caso de la iglesia de Esmirna. Gracias, hermano. Sí. Ahora sí. Ahora entienden, creo que eso lo mencionamos en el primer programa con Éfeso. Mire que cada una de estas iglesias tienen un cuadro comparativo con las, o está más bien relacionada, por decir así, con las parábolas que encontramos allá en Mateo 12 y Mateo 13. Ahora sí van a entender por qué a Esmirna Jesús la compara con la parábola de trigo y la cizaña. Los judíos que dicen ser judíos y no lo son, meten cizaña, dividen y sí concuerda, claro, porque esa es la parábola que se refiere a Esmirna. La de Éfeso era una iglesia evangelista, predicadora, que conjuntamente va y ligada con la parábola del sembrador. Qué revelaciones tan impresionantes. Seguramente vamos a descubrir más a como vayamos entendiendo las otras iglesias, pero al principio yo tenía esa misma pregunta. Jesús, mire, tú te presentas o te identificas, Señor, con tú mismo, con un nombre específico, ¿verdad? O un título relacionado con cada iglesia en particular, ¿verdad? Y ahora sí me cuadra, porque aquí cuando Jesús dice que yo soy el primero y el postrero, el que qué, el que murió y qué, el que estuvo muerto y vivió y vive. Eso habla de padecimiento y permanencia. El que vivió, el que murió, el que estuvo muerto, tribulación, encaja perfectamente con Esmirna, muerte fea, el Señor lo mataron feo, fue perseguidamente feo, fue atribuladamente feo. Entonces, claro, él se presenta con esa característica. Mire, yo también viví lo que ustedes vivieron, mi iglesia, mis hermanos de Esmirna. A mí también me persiguieron, a mí también me mataron, don Policarpo, un poquito más feo que a usted. A mí también me escupieron. Si me hubieran podido tirar al coliseo, también me hubieran tirado. Entonces, me identifico a través de este nombre, de este título, con cada una de las iglesias, por la razón que vayamos descubriendo según ese título que les va a encajar con un significado tremendo. Para finalizar mi comentario, mire, sí, nosotros somos creyentes de las iglesias que tienen la bendición de Dios y la buena doctrina y son prósperas. También hay iglesias pobres o más bien limitadas económicamente, pero no significa que el poder de Dios está ahí
Pero usted sabe cómo es el humano, especial, y lo hablo del humano creyente. No es que yo me voy a congregar allá ahora, es porque es que están más cómodas las sillas de la iglesia tal. Está más cómodo porque la pantalla ya está mucho más grande, es de 200 millones de pesos. No nos sirve ese pañito blanco que tienen ahí en la iglesia. Cristo es mi bendición. Incluso, y lo digo con dolor, lo meditaba con estos días, o precisamente ayer, en medio de una semana así un poco bien tribulada, llamémoslo así en el aspecto personal, y sentía la necesidad de compartirle a ciertas personas que, mire hermano, a esta iglesia no se le dice, no se le saca en cara nada sucio en pecado. No significa que no tenían pecado, obviamente que tenían pecado como seres humanos, seguramente. Pero en el caso, digamos, de iglesias pequeñas, iglesias de sana doctrina, donde hay pecado, donde nos equivocamos, pastor, copastor, amada iglesia, pero que lastimosamente nos ven, nos referencian por nuestra hoja de vida, por nuestro comportamiento. A veces sí hay que reconocerlo incluso por nuestra falla en nuestro testimonio, porque somos humanos, no somos querubines, pero con eso llegar al punto de decir es que no, yo ya no, yo prefiero una iglesia como la de la Odisea, próspera, grande, bonita, con un churro de predicador, donde esté más cómodo, porque no concuerdo no, no me puede caber en mi mente que en la iglesia tengamos limitaciones como seres humanos. Y se van. Dicen, no, esto, si es esto, ¿cómo van a predicar así? ¿Cómo van a enseñar así, hermano? Me gustaría entregarles el púlpito. Como dice el pastor, me gustaría que pasaran y ustedes hicieran de pronto este arduo trabajo de estudiar, de predicar, de enseñar. Y sinceramente me gustaría, nunca lo había visto de esa forma, pero sí me gustaría, digamos, que nosotros nos apropiáramos, digamos, de este tipo de características de esta iglesia. Está bien que nos persigan, está bien que haya tribulaciones a causa del nombre de Jesús. Lo que nos importa realmente como predicadores es que si somos pobres con lo que tenemos, pero que delante del Señor, pues podamos manifestar su poder, como lo hemos visto tan recientemente en milagros de otras personas, y eso a mí me tiene asombrado, me tiene tocado de ver cómo Dios se está moviendo en esta pequeña congregación, y eso es de valorar. Seguramente vamos a tocar la segunda parte en 8 días, que posiblemente ya nos dé para un capítulo más, porque es cortico esta iglesia, donde vamos a explicar eso de qué es eso de los 10 días, que la gente la van a perseguir, va a ser encarcelada por 10 días, como por qué o qué, a qué se está refiriendo Jesús en medio de esto, y obviamente la promesa final. Eso lo veremos la próxima semana. Por mi parte, me despido, pastor, copastor, amada iglesia, una feliz noche para ustedes y hasta una próxima. Muchas gracias, hermano Exxon. ¿Algo para agregar? Despedida, pastor. No, simplemente concuerdo con lo que decía el hermano Exxon hace algunos momentos. Siempre uno tiene que tener como referencia es las cosas que el Señor hace a través de una congregación. No, digamos, aspectos como el tema monetario, es decir, en cuanto al alardear, porque pues es que eso puede causar confusión. Yo lo dije en el segmento anterior. En ocasiones la gente piensa que porque hay un templo extravagante o un grupo de alabanza que tiene tal vez los mejores equipos, los mejores instrumentos, o porque de pronto el pastor tiene las mejores comodidades,
es porque entonces Dios sí se está moviendo ahí. Y yo vuelvo y les digo, cuando usted ve, por ejemplo, este pasaje de esta iglesia, usted encuentra que es todo lo opuesto. Ahora, no estoy diciendo de que es que al Señor le guste que nosotros andamos pobres, arrastrados. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ni una cosa ni la otra, ni tan allá ni tan acá, ¿cierto? Pero justamente sí, lo que remarca el hermano Exxon aquí para finalizar, eh, hay que ver lo que el Señor hace a través de la iglesia. Y por ejemplo, aspectos de los como los que hemos visto y que lo cité el domingo pasado en la oración, yo creo que eso tiene que darnos una conformidad enorme en el sentido de que Dios está ahí manifestándose de una forma poderosa. Porque es que, ojo, no estamos hablando de cualquier milagro. Usted escuchó el testimonio del hermano Publio. No estamos hablando de cualquier milagro, estamos hablando de un milagro realmente enorme. Y si lo recibimos de parte del Señor, es porque algo se está haciendo bien, porque el Señor de todas maneras está viendo de que hay un fruto, de que hay un trabajo y una cosa que se está haciendo dentro de la iglesia. Y uno no puede tomar, digamos, esas cosas simplemente como algo normal, como algo cotidiano y como, no, pues sí, una persona se recuperó, se sanó. No, yo creo que las cosas hay que dimensionarlas en su proporción. Y si Dios permite que veamos aspectos como estos, es porque indudablemente Dios sí está interesado en lo que se hace dentro de una congregación pequeña, pero con todo el deseo de querer realmente eh, ser bendición a la gente, como lo es Cristo es mi bendición. Para todos una feliz noche, bendiciones, gracias y eso sí, me excuso por haber llegado un poco tarde a la conexión del programa, pero igualmente les agradezco a cada uno de ustedes, hablo de los hermanos panelistas y de las personas que están conectadas y que ven esta transmisión. Así de que, por mi parte, bendiciones, una feliz noche para todos. Papás. No queda más que agregar, como menciona nuestro hermano Edson, seguramente la semana entrante concluiremos con este tema y ahondaremos justamente en otras características que tiene esta iglesia, porque como les dije, si nosotros queremos alcanzar, ¿no?, esa corona de la vida, tenemos que mirar entonces qué características tiene esta iglesia para hacer igualmente como ellos lo hicieron. A todos muchas gracias, nos reencontraremos la semana entrante. Una bendición bien grande para cada uno de ustedes.